Ahora analizaremos cómo usar un instrumento como ohmmetro. Para la medición de resistencia hay distintas alternativas. Una de ellas es el puente de Wheatstone, que es un método antiguo pero aún se sigue utilizando. Consiste en la comparación de la resistencia que se va a medir con resistencias patrones conocidas. Otra forma son los métodos basados en la medición de la corriente. En ellos se hace circular por la resistencia de una corriente y se mide la caída de tensión. El valor de la resistencia es determinado en función de la relación tensión-corriente. En la actualidad, el desarrollo de las tecnologías permite diseñar aparatos analógicos y digitales para la medición de resistencia en forma sencilla y con un error mínimo. Ahora veremos los métodos basados en la medición de la corriente. Si se alimenta un circuito con una fuente de tensión constante y se hace circular una corriente por la resistencia a medir, el valor de la corriente solo dependerá del valor de la resistencia. R es igual a B sobre I. Ahora veremos un ejemplo de un esquema circuital que sirve como ohmmetro. El circuito de medida consiste en una serie formada por la fuente de tensión, la bobina del instrumento de medida, dos resistencias RS y RB que sirven para limitar la corriente por la bobina y la resistencia a medir Rx. Para obtener una medida se determina para los diferentes valores de resistencia a medir Rx cuál es el valor de la corriente correspondiente y con este se realiza una escala que mide directamente en ohm. Las dos resistencias Rs y Rb sirven para limitar la corriente por la bobina móvil del instrumento de medida cuando se aplica la fuente de tensión. Su valor debe ser tal que para el peor caso la corriente que circula por la bobina no exceda el valor máximo que soporte el instrumento. Para una sensibilidad de 20 kΩ por volt, el valor máximo de la corriente es de 50 microamperes. El peor caso es cuando la resistencia a medir Rx es igual a 0. Rs es fija y Rb es un potenciómetro cuyo valor es 10 veces menor que Rs. La suma de ambas resistencias debe dar un valor que permita pasar una corriente de poco más de 50 microamperes para tensión máxima de las pilas. De esta forma, mediante Rb se ajusta el cero del ohmmetro cada vez que se utiliza, permitiendo compensar la descarga de las pilas en el tiempo. El ajuste es tal que se debe conseguir los 50 microamperes posicionando la aguja indicadora en el cero del ohmmetro, que es el valor máximo de la escala mecánica del instrumento. La corriente que debe circular cuando está en cortocircuito es la que soporta la bobina, 50 microamperes. Por lo tanto, la suma de las resistencias será la tensión de alimentación dividida en los 50 microamperes, esto es 60 kΩ. Como la resistencia de la bobina es 2 kΩ, resultará que la resistencia de Rs más Rb es igual a 58 K. Se puede colocar una resistencia fija de 50 kΩ y un potenciómetro de 10 kΩ. La forma de medir una resistencia con un multímetro es la siguiente. Se coloca el multímetro para medir resistencias. Se cortocircuitan las puntas del multímetro. Mediante el potenciómetro Rb se regula hasta que la aguja quede justo en el cero. El ajuste del cero se debe hacer cada vez que se utiliza para compensar la descarga de las pilas en el tiempo. Una vez realizado este ajuste, se puede hacer la medición de la resistencia. Al dejar circuito abierto equivale a una resistencia de valor infinito, por lo que no circula corriente y la aguja quedará en reposo, indicando una resistencia de infinitos ohm. Se podrá realizar la medición después de comprobar
Al cortocircuitar las puntas del multímetro, resistencia 0, la aguja se posiciona en el 0 del ómetro. Esto es el fondo de la escala mecánica del aparato. Al dejar abierto el circuito, resistencia infinito, la aguja quedará en el 0 de la escala mecánica, indicando entonces infinitos ohm. Para definir los valores intermedios de la escala se deben colocar diferentes valores de resistencia de precisión. Podemos confeccionar una tabla con valores crecientes de resistencia, obteniéndose para cada caso la magnitud de la corriente correspondiente. Por ejemplo, si colocamos una resistencia de 6 ohm, la resistencia total será de 60.006 ohm y la corriente que circulará será 49,99 microamperes. Si colocamos la resistencia de 60 ohm, quedará una resistencia total de 60.060 ohm y la corriente seguirá siendo 49,99 microamperes. Si colocamos una resistencia de 600 ohm, la resistencia total será de 60.600 ohm y la corriente resultante será 49.050 microamperes. Ahora, si colocamos una resistencia de 6 kΩ, quedará una resistencia total de 66 kΩ y la corriente total será de 45,45 microamperes. Cuando coloquemos una resistencia de 60 kΩ, la resistencia total será de 120 kΩ y la corriente circulante será de 25 microamperes. Si ahora colocamos una resistencia de 600 kΩ, la resistencia total será de 660 kΩ y la corriente será de 4,54 microamperes. Por último, si colocamos una resistencia de 6 megaohm, prácticamente infinito, la resistencia total será de 6 megaohm 60 kiloohm y la corriente será 0,49 microamperes. Si marcamos en la escala los valores obtenidos en la tabla, podemos ver lo siguiente. Para la resistencia de 6 y 60 ohm, prácticamente la corriente será 50 microamperes, por lo tanto la aguja permanecerá al final de la escala. Para el valor de 600 ohm, la corriente será 49,5 microamperes, muy próximo a los valores anteriores. Para el valor de 60 kiloohm, la corriente será 45,45 microamperes. Para el valor de 60 kiloohm, la corriente será de 25 microamperes. Para el valor de 600 kiloohm, la corriente será de 4,54 microamperes. Si por último graficamos la corriente para 6 megaohm, la corriente será 0,49 microamperes. Podemos obtener como conclusión lo siguiente. Los valores pequeños y medianos de resistencia, la aguja está muy próxima al valor de resistencia 0. De 6 a 600 ohm, prácticamente la aguja está en 50 microamperes, haciendo imposible su diferenciación. Para 60 kiloohm, la lectura es en la mitad de la escala, teniendo la máxima sensibilidad relativa. Finalmente, para 600 kiloohm también se comprimen los valores de las mediciones. Se puede obtener como conclusión de esta metodología que es muy dificultoso construir un ómetro con un rango amplio de medición. Sí se puede utilizar para valores intermedios acotados. Cambiando la tensión de la fuente, lo que se suele ser complicado, se logra mejorar las lecturas de los diferentes rangos. Algunos multímetros utilizan una fuente de 9 voltios exclusivamente para resistencias de gran valor y una fuente de 3 voltios para resistencias pequeñas.